pandemia, y cuenta con la participación de Fabián Beró, Andrea Lorenzetti, que va a compartir también su presentación junto a Gabriel Biu, María Maneiro y Agustín Nieto. Cada expositor y expositora va a tener 20 minutos para hacer su presentación. Si quieren pueden utilizar una presentación haciendo clic en el icono de abajo que dice compartir pantalla. Cuando les queden más o menos entre 5 y 3 minutitos, los voy a interrumpir. El usuario de ACEP, si se puede mutear, los voy a interrumpir para avisarles el tiempo que les queda. Y a quienes están participando, y también bueno, a los expositores que quieran hacer preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Hacia el final de las presentaciones tenemos tiempo para recuperar esas preguntas y tener un intercambio. Bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, con la presentación de María Maneiro. María es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. María, 20 minutitos, te aviso en un ratito. Y bueno, agradecerles desde ya a los y las expositoras y a quienes se conectaron para participar. No te escuchamos. Ahí va. Hola, ¿me están escuchando? Perfecto, María. Buenísimo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Em, la verdad es que es un tema apasionante, en donde yo creo que tengo muchas más dudas que respuestas en estos desafíos, pero sin embargo quiero conversar junto con ustedes elementos que aparecen dentro del trabajo de campo y que nosotros estamos intentando reflexionar acerca de cómo poder asirlos, cómo poder registrarlos y cómo poder tomar nota de ellos de una forma compleja. En este sentido, la propuesta que yo quiero mostrarles surge de una serie de reflexiones que se van dando en cierta articulación entre las teorías sociológicas y el trabajo de campo, en donde cada vez notamos no solamente una mayor impronta de otras formas de trabajo que muchas veces no son representadas ni por nosotros ni por los propios entrevistados o partícipes de la investigación en el campo como trabajo, y también por el otro lado de una diversas formas de aprovisionamiento que complejizan el campo de las modalidades de construcción, de estrategias, de, de logros, de recursos dinerarios y otros tipos de recursos, y también complejizan la vida cotidiana, los espacios, los tiempos, las redes de relaciones. Y asimismo no resultan mutuamente excluyentes con las modalidades de trabajo, con lo cual intervienen de una forma que complejizan una maraña de acciones que difícilmente creemos podamos comprenderla si nosotros escindimos totalmente las estrategias de provisionamiento de las modalidades diversas de acción laboral. Esto por un lado, y por el otro lado, una serie muy importante de actividades de trabajo que tampoco son representadas como trabajo y que suponen fundamentalmente la reproducción de la vida, pero también en una línea muy porosa con las formas de producción, en la medida en que muchas veces suponen modalidades comunitarias, barriales, colectivas, de ese ejercicio, no solamente individual y en el plano de lo doméstico.
Bueno, esta es la serie de interrogantes que nos interesan. Nosotros realizamos trabajos de tipo cualitativo con entrevistas semiestructuradas y entrevistas abiertas en barrios periféricos del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Y en algún sentido, muchos de los interrogantes que voy a poner en conversación con ustedes remiten a estas cuestiones que nos estamos interrogando. Eh, si nosotros partimos, no sé si ustedes están viendo la presentación. La vemos, María, pero está como en la carátula, y si querés la podés agrandar. Bueno, vamos primero, ahí por lo menos se movió. Avanzó, perfecto. Bueno, entonces primero vemos que se agrande y después si se agranda, trato de ver si lo puedo mostrar de otra forma. Esta era la primera demarcación, ¿no? La más escolar, la que aprendimos cuando estudiábamos, la que le enseñamos primero a nuestros estudiantes, la que nos queda absolutamente chica para poder pensar esto. No nos queda absolutamente chica desde hace poco tiempo, es decir, no desde el año pasado, cuando a todos nos volvió a llamar la atención el decrecimiento de la población económicamente activa y el aumento de los inactivos, entre comillas, por la pandemia, sino que nos quedó absolutamente chica desde mucho tiempo antes. Entonces, la siguiente interrogación que nos hacemos es, con un poco un juego de palabras, ¿no? Lo que nos decimos es, nada, ¿ahora la ven grande? Sí, perfecto. Bueno, ningún adulto o adulta expropiado de sus medios de producción es más activo que un inactivo, ¿no? En realidad, las diversas estrategias que realizan para poder reproducirse a sí mismos son de una complejidad tan grande, de una heterogeneidad tan grande, y nos quedan tan estrechos muchas veces los prismas que nosotros trabajamos, que en este juego de palabras conversamos acerca de que nadie es más activo que un inactivo, o aquello que en principio se nos notaría de esta forma, ¿no? Jugamos con esto cuando trabajamos con nuestros estudiantes, como justamente para aquellas personas de los barrios populares que nos dicen no trabajo, yo no trabajo, son a quienes más tenemos que indagar acerca de qué hacen, ¿no? Porque justamente ninguno de ellos tiene las posibilidades de poder vivir sin ingresos, con lo cual la serie de estrategias que van a llevar adelante nos interrogan muchísimo más que si alguien nos comenta, digamos, un trabajo clásico o típico. Hay una serie de autores que nos ayudan como para poder empezar a pensar durante estas cosas, acá cité algunos de ellos, pero sin embargo vamos a seguir con estas interrogaciones. En este contexto, digamos, nosotros armamos una especie de engranajes, me gustó lo de los engranajes, porque hay un sostenimiento de las poblaciones en los barrios periféricos que supone una diversidad de estrategias de aprovisionamiento en donde el trabajo o los trabajos, las múltiples actividades de trabajo, lo tendría que haber puesto en plural, son una de estas estrategias de aprovisionamiento, pero sin duda no son la única, muchas veces no son la central. Y dentro de estas formas de trabajo, el empleo es una posibilidad, digamos, que en general nos queda muy relegada a una fracción muy, muy pequeña. Ahora, sin embargo, cuando nosotros interrogábamos al trabajo, no lo interrogábamos solamente porque teníamos curiosidad acerca de lo que la gente hacía, sino porque entendíamos que el trabajo era un organizador de tiempos, un identificador de espacios, un condensador de sociabilidades, una fuente de ingresos. En este sentido, son las mismas interrogaciones las que nosotros le queremos hacer a las estrategias de aprovisionamiento, ¿no? ¿Qué tipo de organización de los tiempos genera estas estrategias diversas de aprovisionamiento que tienen las personas que viven en los barrios populares, en donde el trabajo o las formas de trabajo suponen una de ellas? ¿Qué tipo de organización del espacio y de las movilidades generan cuando hay un rato en donde se hacen actividades laborales, pero otro rato en donde se va al comedor y otro rato en donde se busca mercadería en X o tal lugar? Bueno, en fin, diversas formas que hacen estas estrategias de aprovisionamiento. ¿Cuáles son las múltiples sociabilidades que se ponen en juego en todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las redes territoriales que se insertan, se engarzan muchas veces con estas formas laborales, que remiten a todas estas fuentes de ingresos que no son solamente dinerarias, ¿no? En muchos casos son en especias. Y por el otro lado, digamos, también tenemos otras formas de trabajo que están
invisibilizados, que son los trabajos de cuidados, los trabajos reproductivos, y que nosotros los pensamos no solamente como un área que no resulta valorada en términos de ingresos, sino también como una mirilla, ¿no? Como una lente, nos permite ingresar en toda otra serie de trabajos gratuitos que se realizan todo el tiempo y que no son reconocidos, ¿no? De diversa índole, de colaboraciones mutuas, etcétera. Así que bueno, este sería como el marco general sobre el que nosotros queremos ingresar, y sobre el cual ya les digo, estamos probando formas, ¿no? De acercarnos. Me parece que muchas veces nos puede ayudar pensar qué nos dicen algunos entrevistados. Entonces, como la palabra nos dice mucho, puse algunas ideas para que nosotros veamos. Habría muchísimas y muy interesantes. Pero bueno, lo que no me interesa es esto, ¿no? El comienzo, siempre el comienzo de la descripción. No, trabajo no tengo. ¿Está buscando a mi edad? No. Digamos, ahí ya tenemos la primera definición que cuando nosotros trabajábamos de las formas que trabajábamos hasta hace unos años, nos quedaban afuera de un montón otras de ideas. ¿No? Entonces ahí comienza toda la serie de conversación, de interrogación para poder acceder a todo esto. Yo estoy en una cooperativa, no trabajo, ¿no? Estoy en una cooperativa. Bueno, allí sí, cumplí en horario, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, se liga a las formas que nosotros conocemos de trabajo más habitual, ¿no? De trabajo en cooperativa, es una cooperativa de la que antiguamente era Argentina Trabaja, ahora tiene otro nombre, pero sin embargo, bueno, monotributista, aportando, esta idea igual de que por fin tengo todo, ¿no? La cooperativa supone un arreglo previsional de seguridad social enorme para este entrevistado, ¿no? Por fin tengo todo, es un monotributo social, ¿no? Tener todo es un monotributo social. ¿Qué hace la cooperativa? Bueno, ¿cuánto tiempo hace? Hace mucho tiempo que trabaja, tiene cierta estabilidad. La idea de la estabilidad, cuando pensamos en los planes sociales, en general los pensamos con estabilidad y tenemos 12, 13, 15, 20 años a veces de planes sociales, con lo cual supone una idea de previsión, ¿no? Muy diferente, ¿no? Con ciertos ciclos, hay todos estudios sobre los ciclos de los planes de gran interés. Pero bueno, hay una cualidad del trabajo, etcétera. Pero después también, ¿qué hace para redondear el ingreso? No, no, casi nada. Pero ahora está arreglando un motor, preguntamos los entrevistadores. Sí, arreglo la varón, algo sale. Bueno, digamos, acá no vamos a seguir con todo esto, digamos, pero la diversidad de trabajos, tampoco conocida como trabajo, y después el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico como otro elemento. Y después quiero poner la otra en relación. Es una señora, ¿no? Una señora, ¿usted trabaja? No, no, no puedo, tengo chicos y de mis chicos, tengo chicos y con los chicos de mis chicos no puedo. Además tengo que operarme de cataratas, no veo nada, qué problema. Bueno, ¿y usted cuál fue su último trabajo? Trabajar. Y esta cosa dudosa, como si nunca hubiera trabajado, ¿no? Como si toda su vida no hubiera tenido. Yo me las rebusco, no trabajo. ¿Y qué hace? ¿Me podría contar? Y viste el cartel, hago ensalada de frutas, hago manualidades, me encanta, limpiamos tachos, cosas que conseguimos, qué bueno, vendo Avon, ahora no porque nadie te paga, pero sí. Bueno, también trabajo en el comedor, también, no, trabajo no, también cocino en el comedor, yo cocino allá en el comedor, doy una mano, ellos me ayudan, yo me ayudo, comen mucho y me traigo la vianda. Voy a todos lados, en la escuela retiro la mercadería, no, también recibo la UH y también recibí el IFE. Bueno, me quedan en casa, cuido a los chicos, ya son grandes, pero me ayudan, bueno, también ayudan, hago todas las cosas de la casa. Bueno, digo, algunas ideas como para poder pensar estas cuestiones, ¿no? ¿Y por qué elijo estos dos casos? Elijo estos dos casos porque son dos casos de personas que nos respondan, no trabajo, no busco trabajo. Entonces, abren toda esta serie de interrogantes, de lo cual ahora lo que hacemos es plantear algunas estrategias, digamos, ¿no? de trabajo que nos puede brindar esta metodología cualitativa más abierta como para poder repreguntar de manera más profunda. Entonces nosotros trabajamos con estas tres dimensiones, ¿no? Trabajo en sus múltiples acepciones, políticas de asistencia en sus variadas modalidades, desde planes con contraprestación o otras formas de transferencias de ingresos, y redes familiares y comunitarias. Y a cada una de ellas las interrogamos en relación a sus temporalidades y sus espacialidades y movilidades.
Y consideramos que todo esto entonces abre toda una serie de formas de socialización específicas como actividades de aprovisionamiento. Queremos poner en discusión acerca de si el mundo de lo laboral tiene que preguntarse sobre esto, ¿no? Es mayor nivel de abstracción, pero a su vez es diferente, cambiamos el objeto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos este objeto? Lo construimos a partir de esta serie de 6 grandes dimensiones, ¿no? En principio, la idea de la multiplicidad, entonces siempre preguntar en su multiplicidad, en cuáles son, cuántas son, cómo se identifican, qué tiempos, ¿no? El cotidiano del tiempo. Ahí suponen usos segmentados del tiempo. En muchos casos suponen una gran previsibilidad. De tal hora a tal hora voy a la cooperativa y de tal hora a tal hora hago esto y de tal hora a tal hora hago lo otro, ¿no? Esto nos resulta muy interesante porque en general pensamos que tienen una modalidad de organización muy caótica. Se ejecutan en espacios heterogéneos, algunos en sus casas, otros en el lugar en donde funciona la cooperativa o en los barrios, y también en organizaciones comunitarias y en otros espacios, escuelas y demás, en donde se van a retirar. Implican estas modalidades diversas, ¿no? Hay todas unas discusiones en el ámbito también de la sociología urbana sobre estos barrios que están como sobreevocados sobre sí mismos, ¿no? Y la discusión que nosotros queremos poner a colación es que en realidad implican movilidades. Ahora, Muy el trabajo está bárbaro, todo lo que tenga que ver con los mercados de trabajo en América Latina. Pero... Por favor, Verónica, eso, gracias. Ahora, la otra forma es esta modalidad de obtención de recursos diversos, ¿no? La retomada de modalidades no dinerarias de retribución, mercaderías, formas en especias, etcétera. Digamos, la podemos entender con lo que nosotros ya conocíamos, estudiamos, de formas previas, digamos, ¿no? Que no suponen el intercambio a partir digamos, del referente universal del dinero, y implican otras formas, ¿no? Y es en esa modalidad en donde de cualquier manera, ¿no? Implica modalidades de relación social y de compromisos sociales, el patrón que con el referente, con el referente de la organización social o el referente de las políticas sociales o puntero, lo cual hay otros tipos de vínculos allí puestos en juego. Bueno, me gustaba terminar en algún sentido jugando con este juego. Todas estas preguntas están fuertemente feminizadas, ¿no? Y hay un texto que habla del delantal de las abuelas. Bárbaro, sí, yo estoy terminando con esto. Hay un texto que me parece hermoso, ¿no? Que habla de la modalidad absolutamente modular del delantal de las abuelas, ¿no? Que servía para todo, ¿no? Servía para esconder a los nenes cuando tenían vergüenza, para agarrar la fuente, para cocinar, para agarrar los limones que salían del limonero recién cortado. Y en algún sentido, algo del saber popular, de las estrategias familiares, pudieron lograr construir dispositivos modulares que tenían una enorme posibilidad de abrir el campo de las estrategias de la acción y de lo posible en un saber práctico. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros tendremos la sabiduría de encontrar un delantal teórico metodológico que nos permita hacer estas actividades tan heterogéneas? ¿Podemos interceptar esos campos de conocimiento con nuestros campos sociológicos para aprender estas variadas formas de aprovisionarse, de cuidarse, de reproducirse? ¿Esta vitalidad popular tiene alguna forma de traducción en nuestra forma de producir conocimiento? No tenemos recetas, no somos como las abuelas que nos podían pasar, ponerle tanta harina hasta que esté bien. Pero lo que sí sabemos es que tenemos grandes teóricos en las ciencias sociales que nos enseñaron que los expropiados no tienen otra forma más que lograr
encontrar de diversas modalidades un acceso a esos recursos que tienen expropiados para producir y reproducir su vida. Las doñas de los barrios nos acercaron muchos delantales. Será hora de que nosotros podamos ensamblar esas tradiciones y producir nuevos sabores con un juego de palabras, nuevos saberes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, María. Recuerden que si quieren pueden ir volcando preguntas en el chat y después las vamos recuperando. Vamos a continuar con la presentación de Fabián Veró. Fabián es consultor de UNICEF Argentina para el desarrollo de la encuesta de niños, niñas y adolescentes y para la coordinación de las encuestas rápidas de UNICEF. Su presentación será sobre la situación y coyuntura en los hogares con niñas, niños y adolescentes en la Argentina, la MICS y las encuestas rápidas de UNICEF. Fabián, lo mismo, 20 minutos, te aviso cuando quedan 5. No sé si querés compartir presentación, lo haces directamente. Dale, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a ir abriendo como para ir compartiendo la pantalla. Tenemos acá. A ver, se me deja ahí. Bueno, la idea es, la idea de la presentación, un poco, a ver si la puedo ampliar. Ahí se ve a pantalla completa. La idea de la presentación. Se ve perfecto, no está pantalla completa. ¿No está pantalla completa? Mirá que la tengo ahí. Bueno. ¿Corre aunque sea? Sí. Ahora vemos la carátula. Bien. Bueno, la idea era presentar la experiencia última de 2 relevamientos que hizo UNICEF Argentina en el último tiempo, como ya mencionabas, la MICS, la encuesta de indicadores en conglomerados, y las encuestas, esa encuesta que se hizo en el 2019-2020, y las encuestas rápidas que se hicieron a partir del 2020, a partir de la pandemia y la cuarentena asociada a ella, y hasta ahora, hasta el 2021, octubre del 2021, que se hizo la última ola. Lo queríamos presentar en tanto y en cuanto ambas encuestas están, digamos, si bien tienen objetivos comunes, informan, digamos, de distintas, digamos, tienen una metodología distinta de trabajo, pero tienen raíces comunes. Ahora la vamos a ir a ver en detalle, pero mientras que la encuesta de la MICS, va a informar sobre las situaciones de los hogares, en lo que tiene que ver con habitualidades de los hogares, en situaciones de los hogares en los que difícilmente cambie en el corto plazo, es decir, la situación de la educación de los chicos, la disciplina de los chicos, las conductas sexuales de las mujeres, ya que había cuestionarios específicos, y las encuestas rápidas hablaban de, como su nombre indica, digamos, intentaba recoger coyunturas cortas. Esto es, cuando se declara la pandemia, es decir, cuando irrumpe la pandemia, mejor dicho, y en el momento culminante de primer aislamiento social obligatorio, la primera cuarentena, UNICEF se va a plantear recoger información que dé respuesta a esa coyuntura rápida, en tanto y en cuanto planteaba situaciones completamente nuevas y distintas. Bueno, como decía al principio, ambas encuestas, tanto la MICS como las rápidas, van a tener un objetivo general similar en torno a las condiciones de vida de los hogares con niños, niñas y adolescentes. Ambas encuestas van a tener representación, o tienen, mejor dicho, representación nacional y regional, partiendo de un marco muestral común. La MICS se trató de una encuesta presencial de hogares para obtener información, bueno, ya lo había dicho, en hogares con niños, niñas y adolescentes, 2019-2020, con un cuestionario preestablecido, que es el que se aplica, que MICS, UNICEF, aplica en todos los países donde lleva adelante esta encuesta, lo cual permite la comparabilidad de los indicadores obtenidos, tanto de la Argentina como de todo el resto de los países, tanto sea de Latinoamérica, Asia o África, donde se van aplicando las distintas encuestas. Fabián, como había dicho, sí. No sé si estás avanzando la presentación, pero a nosotros no nos está avanzando, está en la carátula todavía.
Ah, yo la estoy avanzando, qué bien. Yo estoy, a ver, esperame un segundito. Espérame, ¿eh? Sí, Yo sí, estoy tranquilo. en la de, ahí volví a la carátula, si no, a ver, espera que me salgo de la presentación general. Sí, por ahí sí la volvés ahí, A ver, ahí, ¿paso? ahí pasó, ¿Pasé? perfecto. Perfecto, bueno, voy por acá, Gracias. si no, entonces amplío acá, a ver, no, me voy, ahí se ve bien, Ahí se ve bien. Un perfecto, comentario perdón. que te Yo quede como como me veía bien en la pantalla estaba perfecto, digamos, si no me paraba, si hubiese seguido hablando, sin ver que no estaban viendo nada. Bueno, estaba hablando, tienen objetivos comunes, es decir, las condiciones de vida en los hogares con niños, niñas y adolescentes. La MIX fue una encuesta presencial en hogares, se relevaron finalmente 14.400 hogares, con un cuestionario preestablecido que permite la comparabilidad entre los distintos países que aplican esta encuesta. Finalmente, la encuesta rápida tiene una metodología de encuesta telefónica, arranca con el marco muestrado, lo vemos más en detalle, arranca desde el marco muestral de las NICS, fueron realizadas en el 2020-2021, y lo que tenía el objetivo específico de obtener informaciones sobre los hogares con niños, niñas y adolescentes en temas que sean cambiantes en la coyuntura corta alrededor de la pandemia y las distintas ASPO y DISPO asociadas. ¿Cambié de pantalla? Bien. Brevemente, la encuesta MIX de indicadores múltiples por conglomerados es un programa de encuestas estandarizadas, ya lo había mencionado. Vamos rápidamente, recorro el cuestionario, plantea un cuestionario de hogar donde se levantan las características del hogar y sus miembros e información relativa a protección social, entorno e infraestructura del hogar. Un cuestionario de mujeres, específico, donde las mujeres de 15 a 49 años eran autorrespondentes, en donde se planteaba uso de tecnologías, embarazos interrumpidos, planificación de los mismos, nacimientos, controles de salud pre y postnatal. Bueno, ahí más o menos, si se está viendo la pantalla, para no ir recorriendo uno por uno, un cuestionario de 0 a 4 años, y para niños de 0 a 4 años, que contestaba la madre o la persona cuidadora, y la madre, en general, y un cuestionario de 5 a 17 años, en donde se preguntaba sobre cuestiones de atención de salud, disciplina, etc. Finalmente, era un cuestionario que obviamente duraba entre 45 y 60 minutos, depende si además había que aplicar, había que llevar adelante mediciones antropométricas a los niños. El diseño muestral, el marco de muestreo, salía a partir del Censo de Población y Vivienda del 2010, proporcionado por el INDEC. Era bietápico y estratificado por radios censales y viviendas particulares, y tenía una primera estratificación por regiones y provincias, en la primera etapa regiones y provincias, una implícita quiebra geográfica, y una segunda etapa según niños en la vivienda. Bueno, como había dicho ya, fue un relevamiento de tipo presencial, estaba en curso, digamos, la muestra original que estaba pensada era 32.000 hogares, pero la pandemia obliga a la interrupción del relevamiento, se da por finalizado el relevamiento, al momento se contaban con 14.400 hogares que habían respondido. Para dar cuenta de la encuesta, presento una serie de indicadores que levantó no tanto, digamos, como para debatir sobre ellos, sino para introducir en las temáticas, porque son temáticas que tienen que ver con lo que decía, digamos, que forman parte de, si se quiere, una cultura, una habitualidad dentro de los hogares que difícilmente cambien en cortos periodos de tiempo. Pareciera ser, digamos, era tema de discusión de aquí en adelante, que la pandemia pudo haber cambiado algunas conductas, pero en general son temas que llevan mucho tiempo para que cambien. En este caso, bueno, estamos viendo en temas de cuidado, el porcentaje de madres y padres, de niñas y niños de 2 a 4 años que realizan 3 o más actividades, como leer libros, contar cuentos, cantar canciones, jugar o pasear. Fíjense cómo es la participación en torno a la mamá y al papá, digamos, mientras que la mamá está en el 83% de las mamás participan de esas actividades, el 36% de los papás, estoy hablando en totales, participan de esas actividades de cuidado en torno a
acompañar a los niños en materia de lectura, de cuentos, de cantar canciones, jugar, pasear. Bueno, ahí está por nivel educativo. A ver, yo me borro esto porque si no lo puedo ver. Ahí está. Cómo se plantea también, digamos, en torno a la participación de mujeres y varones, o madres y padres, en torno a al cuidado de los niños. Un tema que es vital con el tema de los chicos, que tiene que ver quién cuida a los chicos. Acá está presentado como la insuficiencia, es decir, respecto a los niños y niñas menores de 5 años con cuidado inadecuado. Es decir, aquellos niños que cuando los adultos que conviven con ellos o están a su cargo no están en su hogar, fueron dejados solos o al cuidado de otro niño o al cuidado de otro menor. Seguimos. Acá tiene que ver con los métodos de disciplina que se observan en los hogares, respecto del método de disciplina no violenta, agresión psicológica, castigo físico. Estamos hablando de sacudones, cachetadas, golpes en la cola con objetos, algún chirlo. Castigo físico severo, acá el 7%, fíjense, hicimos esta llamada porque también surgía que cuando las niñas o los niños tenían alguna dificultad, ese porcentaje de castigo severo físico ascendía al 12%, y el agrupado de cualquier método violento de disciplina llevaba a un 60% de los hogares. Bien, esta tiene que ver con el porcentaje de mujeres de 18 a 49 años que fueron víctimas de abuso sexual en su niñez o adolescencia. En eso, el 11% de las mujeres declararon haber sido abusadas sexualmente en su niñez o adolescencia. Bueno, ahí tienen la apertura por región, por quintiles de riqueza, cómo se va comportando, y finalmente por nivel educativo. Esto no lo había mencionado, hasta secundario incompleto, secundario completo, terciario universitario incompleto y terciario universitario completo. Es decir, son datos salientes de la MICS y que hacen a lo que fue el relevamiento, como contaba en líneas generales, obviamente una encuesta presencial de mucha duración, el cuestionario. Una vez que irrumpe la pandemia, se corta la MICS, lo que se ve es la necesidad de, digamos, hay un cambio rápido en la situación, en torno a la pandemia y a la cuarentena, que se dispone casi inmediatamente. Se planteó el objetivo de contar con información rápida sobre los hogares con niños, niñas, adolescentes, sobre la coyuntura corta y crítica que se estaba viviendo. En ese sentido, las encuestas rápidas fueron respuesta a eso. Bueno, los objetivos quedaron planteados, a lo largo ya los venía planteando, conocer en múltiples dimensiones las situaciones que hagan al ejercicio de los derechos a la salud, situación laboral, ingresos, alimentación, educación, protección social, vivienda y participación. Y con ello contribuir al diseño de políticas públicas para la atención de la infancia y la adolescencia en el corto y mediano plazo. Ahí se escucha y se ve bien, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Sí, bueno, gracias, Lucila. La idea era, digamos, presentar algo que está en curso, digamos, no son resultados definitivos ni en términos de enfoque, ni en términos de resultados, tampoco respeta 100% la cuestión pandémica, sino que es más lateral. Pero bueno, va a quedar a debate en función de las demás exposiciones y si despiertan un interés lo que cuente. El título de la exposición es, como se lee ahí, El giro digital y los estudios sobre la conflictividad laboral hacia un laboratorio de análisis computacional de la conflictividad social. El título expresa el estado actual de este proyecto, que tiene como objetivo convertirse o transformarse en un laboratorio. Actualmente nos desarrollamos en un observatorio que tiene ya casi 10 años y que se inició con
metodologías y formas de recopilación y análisis más tradicionales. El objetivo de la presentación es hacer una breve introducción y discutible, introducción debatible a la conflictividad social visibilizada en la prensa digital, que se hizo en base a un taller sobre scrapeo de páginas web y minería de texto con la utilización del lenguaje de programación. O sea, es algo que venimos desarrollando ya hace casi dos años, y que todavía nos queda un montón por avanzar. Otro punto es discutir o repensar, no sé si discutir, pero sí repensar la tensionada relación entre lo quanti y lo quali, en esta idea de ir y venir entre palabras y números, o lo que se conoce como datificación de los textos. Y ahí, si bien yo no me voy a detener mucho en los límites, que probablemente sean muy obvios, sí voy a intentar desarrollar un poquito más cuáles son los alcances de esta perspectiva. Bueno, una cuestión que ya está dada, digamos, que ya varios y varias investigadoras plantean que ya no es que estamos en proceso de un giro digital, sino que el giro digital ya pasó, estamos inmersas en ese gran cambio que significó la proliferación de lo digital, y que la pandemia obviamente hipertrofió en términos de virtualidad y de tener que rebuscárnoslas para acceder en mi caso que vengo de la historia, a fuentes históricas o al relevamiento que no sea in situ, ¿no? Un relevamiento de información o notas de campo o cualquier tipo de sistematización de información y de búsqueda de información que no requiriese la presencialidad en el marco de la. Entonces ahí surgían algunas preguntas vinculadas a las distintas disciplinas y actividades que tenemos que desarrollar, y que no se acotan necesariamente al contexto de pandemia, porque ya eran, digamos, para poner solo un ejemplo, la disponibilidad digital de repositorios excede las fronteras nacionales, y hay muchos repositorios, digamos, de documentos que no nacieron digitales, pero que ya se encuentran digitalizados, y esto se remonta a varios años atrás. La pregunta es qué hacer con esa información que va creciendo exponencialmente día a día. A eso se le suma lo que es en tiempo real y lo que tiene que ver con las redes sociales, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, y todas las TikTok, y todas las redes sociales que inundan nuestra cotidianidad. Como, digamos, esta idea de los datos analógicos o digitales, ¿no? Es en qué marco nos encontramos, cuál es la situación no tan actual, porque esto ya está un poco desactualizado, pero eso se incrementó. No solamente que a partir del 2000 hay un crecimiento exponencial del formato digital y del soporte digital, sino que se da también un proceso de digitalización de la documentación nacida analógica, y también una caída, ¿no? Ya cada vez es menos, lo podemos pensar en relación a las revistas académicas, cada vez es menos viable y menos deseable, o no sé, lo discutimos, la versión papel de ese tipo de artefacto como las revistas académicas. Y eso por muchos motivos. Pero en concreto, más allá del posicionamiento, lo que se ve es una fuerte preeminencia del formato digital, ¿no? Y esto afecta constantemente nuestro escritorio, o sea, nuestro ámbito de trabajo se vio totalmente transformado, quizás en un primer momento sin ser plenamente conscientes, pero desde el uso de la cámara digital para hacer archivo, dejándola de lado para pasar al propio smartphone, que ya nos sirve también como
cámara para digitalizar fuentes o transformar en PDF, o la no escritura de cartas y el uso masivo de mails, el uso de las redes sociales, bueno, el uso de las redes sociales no para nuestra vida privada, sino para el ámbito académico, hace que todo eso transforme y desordene aún más nuestros escritorios de trabajo. Y ahí, digamos, a partir de esta proliferación de datos digitales es que se da algo que no estaba presente previamente. De hecho, algunos autores plantean que recién, hacia fines de la década del 2000, es que aparece esta tensión o esta disputa entre Big Data y Small Data, ¿no? Entre pequeños sets de datos y grandes sets de datos. Pero en última instancia no se agota esta discusión, no se agota en el tamaño de ese set de datos, o el tamaño de los corpus, sino que refieren a otras cuestiones que aparecen en la tabla, ¿no? Como la primera obviamente es el volumen, la exhaustividad, recién veíamos en la exposición cómo en el marco de pequeños sets de datos, aunque previamente al 2008 se puede pensar un censo o una encuesta como un gran set de datos, en el nuevo contexto pasaría, en términos relacionales, a conformar estos sets de datos pequeños. La resolución e indexación, el grado de posibilidad de estar relacionados o de relacionar esos datos, la velocidad con la cual se producen, y la variedad, ¿no? Y la posibilidad o sea, la calidad de flexibilidad y escalabilidad que presentan esos datos. Bueno, digamos, con esto lo que planteo es que no nos podemos acotar a el volumen, no es una cuestión del volumen como mostraba el otro gráfico, no solamente la cuestión de lo grande y lo chico de los datos, de los sets de datos, refiere al volumen, sino también a su estructura, que es mucho más importante. Y que en términos muy, muy básicos podemos pensar, de hecho hay nuevas formas de base de datos no relacionales, no SQL, que son las que tienden a poder mantener en resguardo toda la producción actual masiva de datos en tiempo real. Ahora bien, ¿cómo esto se va expresando o empieza a expresarse más allá de nuestro escritorio, más allá del desorden digital que genera esto en nuestro quehacer académico? ¿Cómo se expresa en términos de planes de estudio, en términos de cotidianidad en relación a nuestras disciplinas? Y bueno, me parece que es cada vez más claro que hay una tendencia creciente a empezar a hablar de ciencias sociales computacionales, humanidades digitales, historia digital, lectura distante, métodos cualitativos digitales, bueno, y un montón de etiquetas y nombres que tienen, si bien no están plenamente definidos y no hay una única definición sobre qué significa cada una de estas etiquetas, sí hay una interpelación constante y cada vez más punzante sobre estas dimensiones, ¿no? que atraviesan nuestra cotidianidad como cientistas sociales. Ahora, a su vez, esto se puede hacer, o se puede encarar un enfoque computacional sin programar. No es que necesariamente quienes tengan un enfoque o desarrollen algún tipo de análisis a partir de técnicas computacionales tengan que aprender a programar. ¿Por qué? Porque hay software que permiten, de hecho, obviamente la relación entre ciencias sociales y programación se remontan a la década del 50, o sea que no es algo tampoco novedoso en términos de lo que significó IBM, las tarjetas perforadas, y toda la cuestión de cómo la computación y las computadoras empezaron a intervenir en el procesamiento de datos. Pero sí, en este nuevo contexto, tenemos software que permiten trabajar con modelado de tópicos, trabajar con, digamos, técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, o de minería de texto,
sin que tengamos que saber Python, R, PHP o cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, si nosotros queremos volver flexible, o sea, si queremos mantener la flexibilidad y la escalabilidad que plantea el corpus, digamos, que tiene el propio corpus de datos en el marco del giro digital, necesitaríamos avanzar en términos interdisciplinares, transdisciplinares o medianamente entendiendo un poco de ese lenguaje, aunque no escribamos código, porque digamos, los programas que ya vienen desarrollados no son flexibles, o tienen una flexibilidad limitada. Entonces, si nosotros queremos conocer el algoritmo, queremos modificar esas formas de desarrollar el análisis de minería de texto, vamos a necesitar tocar cuestiones vinculadas a ese código, por ejemplo, diccionarios, achicarlos, agrandarlos, cambiar el idioma, intentar hacer diccionarios o tópicos más acordes a nuestro corpus. Bueno, hay un montón de cuestiones que van a requerir un mínimo vínculo aunque no sea directo, puede ser con alguien que dé una mano en términos de escritura del código, vamos a tener que tener una vinculación necesaria con algún lenguaje de programación. Bueno, en términos el análisis de texto asistido por computadora, podemos hablar de tres grandes enfoques, ¿no? Uno que se basa en diccionarios, y digamos, el resultado básico sería una frecuencia simple de palabras, ¿no? Y después a eso lo podemos complejizar un poco, pero la base del diccionario es poder contar palabras, con un grado de control casi absoluto de nuestra parte, ¿no? El aprendizaje automático supervisado, y ahí ya entramos en un plano donde aparece la caja negra de los algoritmos, y ahí hay que hacer todo un desarrollo crítico para poder trabajar con estos enfoques, y lo sigue un enfoque de aprendizaje automático no o semi supervisado, como por ejemplo son los modelados de tópicos, ¿no? Que nos permiten en cierta forma ir desde una perspectiva más deductiva, donde digamos, el diccionario estaría enmarcado más en una perspectiva más deductiva, donde tenemos una hipótesis, un marco conceptual o teórico, y quedan 5 minutitos. Bien, ya conocemos el corpus que vamos a trabajar, y hacemos una intervención ajustada para ajustar los diccionarios y el listado de palabras en función de lo que queremos investigar. Bien, voy a avanzar rápido, así muestro rápidamente cómo se diferencian estos enfoques. Ahí aparecen como ciertas áreas donde el diccionario tiene más incidencia, el enfoque supervisado otras áreas, y el no supervisado otras áreas. Y en particular, esta idea de que va de lo deductivo a lo inductivo, ¿por qué? Porque a partir del modelado de tópicos podemos tener un pequeño índice o un gran índice de temas o tópicos que tienen un corpus que desconocemos, ¿no? Y lo empezamos a conocer a partir de una lectura distante, y nos abre un panorama y nos permite hacer una exploración, ¿no? Una primera exploración de ese corpus. Ahora, ¿esto cómo lo podemos usar para analizar la protesta? Bueno, obviamente, como decía, no es algo totalmente novedoso, sino que tiene ya décadas de trabajo, pero sí en el nuevo marco y con las nuevas posibilidades que abren estos enfoques y los algoritmos que están constantemente en desarrollo y actualización. Después, el por qué, bueno, porque sigue siendo una de las temáticas más importantes de la agenda de la investigación social, y el giro digital nos interpela. Muy rapidito. Después nos puede servir para varias cuestiones, por ejemplo, la identificación de conflictos, la identificación de actores, la geolocalización de procesos y de eventos, la recopilación y sistematización de información.
y volvemos a las 3 técnicas que ya mencioné. Y acá rápidamente muestro algo de lo del laboratorio. Hicimos, en el marco de la pandemia y de un proyecto vinculado a la universidad, el activismo barrial en perspectiva histórica, pero enfocado en función de cómo pegó el año de pandemia y de restricción de circulación en los barrios del Partido General Pueyrredón. Después lo mismo hicimos con la conflictividad social en Mar del Plata. Y si me quedan 2 minutos muestro algo. Vos me decís, Lucila. Ahora avanzamos. Exactamente 2 minutos. Bien. Voy a mostrar 2 cositas. Una, para no detenerme, una son cómo funcionaría el modelado de tópicos, ¿no? Para identificar conflictos. Bueno, a partir del modelado de tópicos podemos mapear un corpus identificando conflictos vinculados a distintas, obviamente las etiquetas, el modelado de tópicos arman los grupos, las bolsas de palabras, después las etiquetas en manual. Le ponemos, quien lo hace le pone un nombre, ¿no? No es que etiqueta automáticamente. Justamente lo que hace es decir que dentro del corpus qué tópicos hay, y en función de eso etiquetamos. Y lo hicimos para dos periodos distintos. Acá es pre-ASPO, y acá es durante los primeros meses de ASPO. Y se pueden ver diferencias claras entre los dos, no voy a profundizar en eso. Y ahora estamos indagando un poquito y con esto termino, en trabajar a tiempo real con código PHP. Entonces, lo que hicimos, lo desarrollamos en particular para mostrar hoy, por eso tienen muy pocos registros, son 18 registros, es muy poquitito, pero son este código mapea la página de la capital de Mar del Plata, toma las palabras más frecuentes, arma un top 10 de palabras más frecuentes, arma una nube de palabras con las más frecuentes, y después también automáticamente arma n-grams, ¿no? dentro de ese corpus, y nos da un listado con todas las notas donde podemos acceder al contenido completo de esas notas. El código que funciona es este, de PHP, y se hace automáticamente, digamos. ¿Cómo se logra? Forma esta base de datos, y se logra a partir de en un servidor, se le pone la ruta del script, se dice que se ejecute cada 2 horas, y cada 2 horas eso se actualiza. Bueno, fui muy rápido, si queda alguna duda, después lo charlamos. Muchas gracias. Bárbara, Agustín, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la última presentación. Tal vez nos extendemos un poquito más, 10-15 minutos del horario de cierre, pero así dejamos también tiempo para las preguntas y demás. La última presentación está a cargo de Andrea Lorenzetti y Gabriel Viu. Gabriel es director de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares del INDEC, y Andrea es directora de Estadísticas también del INDEC, y ellos presentarán avances sobre la medición de las distintas formas de trabajo a través de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado. Lo mismo que en las demás presentaciones, les aviso a los 5 minutos. Gracias, Lucila. ¿Se ve bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de... A ver, ahí está. Voy a tratar de ser sucinta. Vamos a hacer una presentación con Gabriel, que es el responsable de la encuesta, y va a contar el estadio actual y los desafíos en contexto de pandemia para medir estas temáticas. Lo que yo quería destacar, que este proyecto surge pre-pandemia, surge en 2019, y que básicamente supuso una serie de consensos que tuvimos que construir, primero internamente, entre colegas y compañeros de distintos equipos, después entre referentes del ámbito del Estado, afines a la temática, digamos, y no tan afines, entre representantes del mundo académico y con la colaboración de organismos internacionales. Y todos esos consensos implican una serie de actividades y tareas que están sistematizados en un proyecto que terminó cuajando en una publicación a la que pueden acceder, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado. Iba a ser 2020, bueno, todos sabemos lo que pasó, y que se está llevando ahora, está en campo en este momento. En ese recorrido que hicimos, sobre todo con los colegas y amigos de la academia,
hay una infografía que nos parecía interesante rescatar, no solo porque nos daba algunos ejes y claves conceptuales para entender los desafíos de la medición, del trabajo en todas sus formas y de la articulación entre el trabajo remunerado y las otras formas de trabajo, sino que también nos proponía, nos interpelaba metodológicamente. Esta infografía, que la usan referentes de la academia, que tiene que ver con el iceberg, nos mostraba las distintas formas de trabajo en una figura de un iceberg, y el trabajo mercantil como la parte de arriba, visible, la que medimos a través de metodologías conocidas, y como decía María en su primer presentación, todo lo que está por abajo de ese trabajo mercantil, que sostiene como un iceberg, que no solo sostiene, sino que es mucho más grande que lo que se ve, y que es el trabajo básicamente doméstico y de cuidados no remunerados, que permite satisfacer necesidades y que permite garantizar la sostenibilidad de la reproducción de la vida de todos nosotros. Entonces la infografía nos parecía como develadora, no solo en términos conceptuales, porque, bueno, proponía un montón de conceptos que están presentes en el potencial análisis que se va a hacer de la encuesta, que tienen que ver con el rol sistémico del trabajo. María un poco en su exposición lo presentó, sino en esta cuestión metodológica de algo invisibilizado y difícil de medir. En ese camino nosotros retomamos también una metodología que no era novedosa, que en la región se empezó a implementar en la década de los 80, pero que tiene que ver con las encuestas de uso del tiempo y trabajo no remunerado, como las herramientas metodológicas privilegiadas para dar cuenta de todas las formas de trabajo en general, haciendo eje en el trabajo reproductivo, en el trabajo doméstico de cuidados, y mirando su interrelación con el trabajo mercantil, el trabajo voluntario y las otras formas de trabajo. No solo la encuesta nos proponía, o las encuestas de la región nos proponían una herramienta metodológica, sino que tenían un corpus conceptual que anclando en el trabajo no remunerado, permitía ver la interrelación con las otras formas de trabajo, la participación de la población en cada una de estas formas, y como bien se llaman encuestas de uso del tiempo, el tiempo destinado a cada una de ellas, y la incidencia al interior de los hogares y las desigualdades existentes en su distribución. ¿Qué es lo que quiero destacar también en términos metodológicos, conceptuales y metodológicos? Que el eje de estas encuestas está centrado en el cuidado, digamos. En el diseño metodológico está la idea del cuidado en un sentido amplio, ¿sí? No solo el cuidado directo de personas, sino la idea del cuidado más amplia, del cuidado que incluye el cuidado indirecto, la gestión y las precondiciones del cuidado, entiéndase el trabajo doméstico. Entonces en ese cuidado que incluye el trabajo doméstico, esta encuesta aborda no solo los demandantes de cuidado, quienes requieren cuidado al interior de un hogar, porque la unidad de análisis y de observación es el hogar, y quienes demandan cuidado más allá de que todos demandamos cuidado, digamos, en distintas etapas de la vida, quienes demandan por sus características biológicas o por su condición, su limitación para realizar determinados tipos de actividades al interior de un hogar, identificarlos y cuantificarlos, sino también cómo se resuelve esa demanda de cuidado en el hogar a través de la oferta. Y entonces el desarrollo metodológico que sistematizamos contemplaba también una idea que surge de la literatura y de la revisión que fuimos haciendo en esta construcción de consenso y trabajo colectivo, que tiene que ver con esta cuestión de el diamante del cuidado y las distintas instituciones encargadas de proveerlo, y cómo en la interacción de estas distintas instituciones, teniendo en cuenta los hogares, se resuelven las necesidades de cuidado concretas. Y una última cosa que quería señalar, que nos parece importante señalar con Gabriel, que guió desde el origen, porque la construcción de consensos no fue sencilla, fue laboriosa, no es que no fue sencilla, sobre todo enfatizar para qué sirven estas encuestas. Y más allá, para no robarle mucho tiempo a Gabriel, más allá de lo que aparece en la slide y que permite, digamos, esta cuestión que fue surgiendo en la discusión, el trabajo de reproducción de la vida, las desigualdades, los nudos de desigualdades, la desigual distribución. Cuando escuchaba a María, me acordaba esto de lo inactivo, estas encuestas, no sé si son el delantal que ella pide, pero bueno, permiten caracterizar a la población que en las encuestas de fuerza de trabajo llamamos como inactiva, y ver qué hay detrás, y que detrás hay muchas mujeres con carga doméstica, etcétera, etcétera. Me parece que uno de los usos que quiero destacar en esta presentación es ampliar el debate en torno al trabajo y permitir un cambio de conciencias colectivos e individuales. Y ese cambio de conciencia también empieza
por los efectores de información o productores de información estadística. Entonces, en ese proceso que ahora Gaby va a presentar los resultados y el estadio actual, me parece que nosotros queremos contar que este proyecto que surgió allá prepandemia, hoy es posible, es viable y es sostenible porque existe un marco normativo que demanda la medición regular de este tipo de temáticas que hacen a la reproducción, a la generación de valor y a la reproducción cotidiana de la vida. Nada más. Gaby, seguí. Bueno, continuamos la presentación. Este es simplemente un barrido de los antecedentes que tenemos sobre este tipo de encuestas. El primero fue una encuesta que hizo la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, después la de Rosario, un módulo de pH, la segunda encuesta de Buenos Aires y la que estamos presentando ahora. Desde el desarrollo y la perspectiva metodológica que usamos nosotros, nuestros antecedentes más importantes fueron la de Ciudad de Buenos Aires, la última, y la de Rosario, por la estrategia de abordaje que implementaron. Porque pasamos, André. ¿Por qué? Porque nosotros, la encuesta que estamos llevando adelante ahora es una encuesta específica. Hay dos modelos de encuesta para relevar centralmente cuando se aplica un módulo a alguna encuesta existente, que fue el caso del 2013, o cuando se desarrolla una encuesta directamente focalizada en la temática del uso del tiempo. ¿Por qué nos interesaba una encuesta específica? Algo de lo que decía recién Andrea, porque parte del núcleo del relevamiento y del objeto de estudio es analizar el cuidado en un sentido amplio. Para eso, la encuesta está estructurada en torno a dos bloques, un bloque hogar y un bloque individual. El bloque hogar presenta, por un lado, los módulos habituales de las encuestas a hogar, los módulos sociodemográficos habituales, pero con algunos ajustes orientados específicamente por la temática. Por ejemplo, para mencionar algunos, en el bloque de educación, además del nivel educativo y de las preguntas para captar el nivel educativo, hay una pregunta sobre el tiempo que está habitualmente en la escuela, y después hay una parte reducida sobre características laborales de todos los miembros de 14 años y más, y está limitada a aquellas que no tienen, digamos, no es la EPH obviamente, sino que está limitada a algunos aspectos que nos parecían sustantivos en términos de posibles condicionantes a las dimensiones del cuidado, como por ejemplo la condición de actividad, la cantidad de horas que trabajan aquellos que lo hacen, la categoría ocupacional y el tema de si son trabajadores registrados o no registrados. Es decir, es un set reducido y orientado por aspectos que nos parecían más fuertemente vinculados a la temática del cuidado. Pero después agregamos dos aspectos más en el bloque hogar. Por un lado, el tema de la organización del cuidado. Es decir, se releva para todos los miembros que son menores de 13 años o de 14 años y más, pero que declaran demandar, digamos que el respondente declara que demandan cuidado, ¿cómo se garantiza ese cuidado? Es decir, cómo el hogar organiza el cuidado de aquellos miembros que lo necesitan. Y la operacionalización en términos de preguntas de esas dimensiones responden básicamente a lo que presentaba Andrea al principio del diamante del cuidado. Entonces eso nos permite, esperamos, digamos, que nos permita tener un análisis o poder hacer un análisis o que otros hagan un análisis sobre cómo los hogares articulan las diferentes opciones o posibilidades de cuidado. Y por otro lado también hay un par de preguntas sobre el tema de trabajo voluntario. En la parte del bloque hogar, el trabajo voluntario tiene como periodo de referencia el mes, que es lo que se toma habitualmente para el voluntariado, y por lo tanto es distinto a la captación que hacemos de ciertos trabajos no remunerados y voluntariado en el diario de actividades. Entonces, básicamente, la encuesta específica nos permitió avanzar en desarrollos de cuestiones relativas al hogar que nos permitan dar cuenta de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado.
Una vez relevado el hogar, se hace una selección aleatoria, con el método de Key, se selecciona uno de los miembros del hogar de 14 años o más, y a ese miembro del hogar se le realiza el diario de actividades. El diario de actividades consiste, no sé si digamos, están todos al tanto, pero el diario de actividades consiste en un relevamiento sistemático de cómo fueron las 24 horas anteriores a la visita del encuestador. Y eso es, el encuestador tiene la obligación de ir preguntando hora por hora y en segmentos dentro de las horas. En el caso nuestro tenemos segmentos de 10 minutos. O sea que hay que hacer un barrido de las 24 horas en pedacitos de 10 minutos cada uno. ¿Cuál es la ventaja o cuáles son las potencialidades que tiene esto? Bueno, varias. En primer lugar, nos da un nivel de desagregación del registro de actividades mucho mayor que la estrategia tradicional opcional, digamos, alternativa, que es no el diario, sino el listado. Entonces podemos desagregar las actividades específicas que realizaron los miembros seleccionados para la entrevista de una manera mucho más precisa. En segundo lugar, nos permite precisar mucho más también el tiempo dedicado a cada una de esas actividades. Entonces nos permite mejorar la desagregación y el registro de los tiempos. Por otro lado, la estrategia implementada, la estrategia metodológica implementada nos permite captar la simultaneidad, es decir, cuando la persona seleccionada realiza más de una tarea al mismo tiempo, ¿no? Los casos arquetípicos, estás en tu casa trabajando, pero tenés a los chicos ahí y los están mirando a ver qué están haciendo, si están haciendo la tarea, vienen, te consultan, etcétera, etcétera. Es decir, que hay actividades de distinta índole que se realizan de manera simultánea. Y una cuarta cuestión que queríamos mencionar también es que tenemos los horarios. Al tener el relevamiento de las 24 horas en segmentos de 10 minutos, podemos pensar en analizar o que esté disponible para el análisis dónde se concentran los distintos tipos de actividades. Digo dónde en el sentido de en qué espacios del día tienden a concentrarse las distintas actividades. Si pasamos a la segunda, voy rápido para ver cualquier cosa, después nos preguntan porque estamos un poco preocupados por el tiempo. El método de clasificación de las actividades, hay dos nomencladores principales, que es el ICATUS y el de Cautal, que es el que usamos nosotros, que es el que desarrolló CEPAL y que ahora está teniendo una actualización. Básicamente, el registro de Cautal divide al conjunto de actividades en tres grandes secciones, que sería el trabajo en la ocupación, o que involucra el trabajo remunerado y algunos aspectos del trabajo no remunerado, como por ejemplo la ayuda a un familiar, o aquello que tenga que ver con la autoproducción de alimentos, o la confección de ropa para consumo propio, o la elaboración de consumos de alimentos, de conservas de alimentos para consumo propio, o actividades de refacción o construcción de la vivienda propia. Pero básicamente son los que tienen que ver con centralmente el mercado. La segunda división es el trabajo no remunerado, en donde se concentran las actividades domésticas, las actividades de cuidado y las actividades no remuneradas, que pueden ser las ayudas hacia otros hogares o hacia la comunidad. Y el tercer grupo son aquellos que ya están por fuera, como mostró Andrea al principio, del ámbito de la producción, según la clasificación de cuentas nacionales, y que tiene que ver con las actividades personales. Entonces, adoptamos eso y el nivel de desagregación con el que estamos registrando nosotros es aproximadamente de 50 grupos, que cabe aclarar que difícilmente se pueda hacer análisis a ese nivel porque nos van a quedar muy pocos casos, sobre todo en un conjunto de actividades que no son las más repetidas, digamos. Gabriel, quedan 5 minutos. Bueno, corro un poco más. Pasamos a la siguiente, Andrés. Las características, básicamente esto está comentado, pero quería aclarar que el relevamiento se lleva adelante con dispositivos móviles, o sea, con un diseño que se hizo para aplicar con tableta, de manera que se va registrando y se va cargando cada vez que se sincroniza.
y tiene una serie de ajustes metodológicos, lo vamos a pasar un poco por alto, pero que son cosas que se usan habitualmente en el desarrollo de los cuestionarios, como preguntas de rescate o de recuperación, y que el tema de trabajar con dispositivos móviles nos permite tener un registro, una codificación online. En la siguiente hay una muestra de más o menos cómo funciona, cómo es el diseño, no, en la que sigue, perdón, en esa. Si pudiéramos mostrar la tablet, lo que veríamos es que en la parte de diario, tenemos en la primera parte, hay que marcar la hora, se pasa a la que está hacia la derecha, donde aparecen las solapas con colores, de un grupo de grandes agrupamientos de actividades. Entonces, cuando uno cliquea, por ejemplo, en este caso está cliqueada la de trabajo, aparece el despliegue de un conjunto de actividades más específicas dentro del ámbito del trabajo, todos, digamos, con el mismo color para mantener como digamos, como para tratar de facilitar el trabajo del encuestador cuando está en campo. En la que está hacia la izquierda tenemos otro ejemplo con las actividades de ocio, y es lo mismo, digamos, si es una actividad de ocio, se despliega, se cliquea en la solapa y se despliegan un conjunto de actividades sobre las cuales después se cliquea, y eso ya queda el código. Una vez que está el código, se va a la parte de los rangos horarios, y ahí se marcan los rangos horarios que corresponden, y cuando se le da Enter, aparece ese rango horario marcado en la tableta, o sea, en la grilla del principio, para que el encuestador lo pueda ver y pueda verificar efectivamente si lo que marcó es lo correcto. Desde otro punto de vista, otra cuestión que para nosotros fue importante, que no se ve, pero que para nosotros es un aspecto que nos costó mucho desarrollo, fue que por primera vez la capacitación de todos los coordinadores nacionales, porque el relevamiento se hace en las 24 provincias, se hizo de manera virtual. Si creamos un aula virtual en donde se subieron las explicaciones, videos, desarrollos de ejercitaciones, visualizaciones, grabación de clases, etcétera, etcétera, que nos permitió, particularmente en un contexto de pandemia, evitar que vinieran gente de todas las provincias y estar 5 días todos juntos en un lugar, sobre todo porque la capacitación se hizo en septiembre, donde todavía recién, digamos, estaba en plena curva de descenso, pero todavía había cuestiones importantes que resolver en términos de los cuidados. Algunas cuestiones que menciono para agregar. Los dominios de estimación de la encuesta tomamos como base las unidades geográficas, los aglomerados de 150.000 habitantes y más. Así que ese va a ser el dominio a nivel nacional, van a ser a nivel nacional urbano de 150.000 y más, y dominios regionales también de esa escala poblacional. O sea, los aglomerados de cada región que tengan ese piso de población, y la muestra está distribuida ahí. Básicamente eso nos da que los que participan en la encuesta son todos los aglomerados EPH, más 4 aglomerados que están por fuera de la EPH, pero que cubren esa condición de 150.000, que son Tandil, San Rafael, Villa Mercedes y Bariloche. La población de referencia para el diario de actividades son todos aquellos miembros del hogar de 14 años y más. Y por último, de este aspecto, quería destacar que el campo empezó ahora, el 6 de octubre, y vamos a estar en campo hasta el 15 de diciembre. Así que no tenemos datos, si estaban esperando eso, estamos en pleno proceso de agobio de las tareas de campo. La encuesta tiene un marco de viviendas, una muestra de viviendas de 28.520 viviendas, seleccionada de todos los aglomerados que acabamos de mencionar. Y tenemos algunas cuestiones que nos parecía que eran importantes en términos de los impactos que pueden tener, ¿no? De los impactos que implicaron para nosotros como desafío. Normalmente en las encuestas a hogares, el encuestador tiene que tratar de que el hogar le cuente algo que ya sabe. En términos generales, el hogar ya sabe.
y de hecho, las preguntas en las que eso puede ser un poco más, más impreciso, como por ejemplo las del ingreso, según quien sea el respondente, en general tiene alguna idea y el problema pasa más porque te dé o no te dé la información, aunque sea de manera aproximada. En este caso, el problema que tenemos es que muchas veces el hogar, la persona respondente no tiene la información en la cabeza de lo que queremos, de qué hizo en las 24 horas del día. Yo en una de las capacitaciones comentaba, a mí me llegan yo llego a ser seleccionado para hacer el diario y me preguntan qué hice ayer, nada. Mi primera respuesta sería nada, no hice nada, qué sé yo. Y si me preguntan, me vuelvo a decir, bueno, sí, trabajé y después nada, me fui a dormir. O sea, hay todo un trabajo que el encuestador tiene que hacer de reconstruir un conjunto de pasos y de actividades que están tan naturalizadas que no se registran, o que en términos generales hay una tendencia alta al no registro. El tema de levantarte, preparar el desayuno, servir el desayuno, sacar las cosas del desayuno y lavarla, los tiempos de traslado hacia el hogar, hacia la escuela, hacia el médico, etcétera, etcétera, los tiempos destinados a las compras de las cosas, a la limpieza del hogar, etcétera, etcétera, son cosas que se hacen de manera muy naturalizada y que por lo tanto son difíciles de registrar, y por lo tanto el encuestador tiene que hacer una tarea de acompañamiento de la persona entrevistada para ir construyendo la información que necesitamos captar. Entonces, en ese sentido, eso fue una tarea de capacitación compleja y que, bueno, llevamos adelante. La otra cuestión es que también el impacto de la pandemia, porque esta no deja de ser una encuesta hecha en contexto de pandemia, fue que por básicamente 3 razones. La primera era para tratar de disminuir el riesgo de los equipos de campo, pero también además de eso por 2 cuestiones metodológicas, como es la asistencia de los chicos a la escuela y el nivel de actividad, de la actividad de mercado de trabajo, nos empujaron a tratar de hacer la encuesta lo más cercano a fin de año posible, a la espera de las mejores, digamos, una creciente normalización de esas situaciones y una disminución del riesgo de contagio. Eso impactó en el sentido de que las encuestas de este tipo, las encuestas especiales, habitualmente se hacen en 3 meses de campo y las estamos haciendo en 2, y eso tiene una serie de consecuencias operativas que para nosotros nos cuesta un esfuerzo adicional, como es que la curva de aprendizaje de los equipos en campo y demás es más reducida, los ajustes y los problemas en campo hay que resolverlo de manera mucho más inmediata, y nos da un poco menos de margen, digamos, de ir trabajando las cuestiones a medida que las vamos detectando cuando tenemos un poquito más de tiempo. Y por último, quería mencionarles, si me queda un minutito aunque sea, algunos indicadores que pensamos que, Gabriel, estamos medio pasados, pero dale, un minutito más así un cerrás. minuto, bueno, un minuto. Menciono algunas de las cuestiones que vamos a poder tener como información. Básicamente, del lado del diario de actividades, vamos a poder obtener las tasas de participación y las intensidades de la participación en los distintos tipos de actividades, o sea, de mercado, de cuidado, doméstica, de trabajo voluntario y de tiempo dedicado a las actividades personales. Básicamente esos 2 indicadores desagregados por un conjunto de variables de corte que se pueden ir ampliando o reduciendo, como sexo, género, grupos de edad, posición en el hogar, caracterización de ciertos tipos de hogares, tipologías de hogares, etcétera, etcétera. Con lo cual, quintiles de ingreso, con lo cual vamos a poder ver esas participaciones diferenciadas y esas intensidades diferenciadas según variables que son, desde el punto de vista analítico, sustantivas. Y después vamos a tener algunas dimensiones que vamos a poder sacar sobre el peso que tiene en términos de distribuciones porcentuales de hogares que tienen o no tienen demandantes de cuidado dentro de su núcleo, y los perfiles de los demandantes de cuidado que tienen. Bueno, corto acá antes de que me silencien. Así que bueno, cualquier cosa quedamos para responder consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea y Gabriel. Ya son las 2, pero bueno, dado el inconveniente que tuvimos, vamos a extender 15 minutos, no más que eso, para quienes quieran hacer sus preguntas. Pueden ir volcándolas en el chat, y yo se las voy leyendo a los y las expositoras.
mientras se van animando, yo anoté 2 preguntas muy puntuales. Una para Agustín. Quería preguntar cuáles son las potencialidades de estos métodos de web scraping para el análisis de la conflictividad social en relación a otros métodos más tradicionales, si se quiere, de estudio de la conflictividad social, y preguntarte si en el equipo en el que vos estás combinan estos métodos con alguna otra forma de abordaje de la conflictividad social, ¿no? Y de qué modo lo hacen. Eso para Agustín. Y después la otra pregunta que anoté para Andrea y Gabriel, muy específica, es cuando se prevé, obviamente todo está muy por verse, pero cuando se prevé que estén los microdatos, digamos, de esta encuesta, o algún informe, aunque sea preliminar, disponible, digamos, si hay una previsión en ese sentido. Y obviamente todos los participantes de la mesa pueden ir volcando sus preguntas en el chat. Si querés empiezo yo, que tengo la respuesta a mano. Dale. Bueno, no, está previsto para probablemente mayo un informe de resultados preliminares con las primeras desagregaciones, o sea, con los indicadores con menor nivel de desagregación, y durante el segundo semestre del año que viene va a estar listo el informe final con la base usuaria disponible para que se trabaje, digamos, para que cualquiera pueda entrar a la plataforma INDEC y descargarla y trabajarla. Gracias. Agustín, si querés. Sí, gracias. Vamos viendo si existen otras preguntas. Bueno, las ventajas tienen que ver con más que nada con esa columna que aparecía de Big Data, la posibilidad de escapar de la muestra en cierta forma relativa, porque el propio diario, desde la teoría de varios autores y autoras sobre registro a partir de prensa periódica, que es lo más usado, ya se toma como una muestra, digamos, en términos de que tradicionalmente, cuando había que abordar un periodo de tiempo muy amplio, se tomaba una muestra de los periódicos. En este caso no hay necesidad de tomar una muestra a priori, ¿no? Como que en todo caso se puede desarrollar el tratamiento muestral después del scrapping. El scrapping permite hacer un barrido completo de todo lo que anda dando vuelta en la web, y aparte esta idea de relacionar, ¿no? Por ejemplo, entre las notas vinculadas a conflicto y los comentarios de lectoras y lectores a esas notas para medir humor social, legitimidad, o algún tipo de proxy a alguna dimensión de este tipo. Y después sí, en el observatorio, digamos, nacimos haciendo otra cosa, que era una carga manual, en formularios tradicionales. Las investigaciones combinan, no son excluyentes, combinan la cuestión panorámica. Lo que permite el web scraping y el análisis de minería de texto es tener un primer panorama amplio sobre la conflictividad, y a cualquier escala se puede trabajar. Nosotros trabajamos a nivel local, pero se puede hacer lo mismo a nivel provincial, nacional, regional e internacional. O sea, tiene esa ventaja. A partir de ese primer mapeo, después se profundiza con análisis puntuales en función de las necesidades de cada integrante del grupo y de las preocupaciones, problemáticas y proyectos que están en curso. Gracias. Bueno, no parece, a ver, voy comentando algunas cuestiones más generales. Bueno, desde ya, obviamente si surgen preguntas, estamos todavía con un poco de tiempo, así que pueden ir dejándolas en el chat. Agradecerles a todos y a todas. María había avisado que tenía que retirarse un poquito antes, justo porque tenía que ir a buscar a su hija. Igual creo que nos está siguiendo desde el auto con su celular, algo así. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas. Me parece súper interesante las cosas que fueron surgiendo. Estábamos transmitiendo por YouTube, pero tuvimos que cortar la transmisión, así que lo que vamos a hacer es, estamos grabando esto y vamos a editar el video para que quede bien, prolijo, completo, sin interrupciones, y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de ACEP. Y simplemente informar que para las mesas de hoy a la tarde, hoy a las 6 de la tarde, está la mesa de conflictos ambientales, organización colectiva y trabajos, a las 18 horas, y también la mesa de cierre del Congreso.
lo que vamos a hacer es crear nuevos links, enviárselo a las personas que se inscribieron al congreso, y luego sí se va a transmitir por YouTube para que, digamos, tenga una llegada más amplia. Así que, bueno, invitarlas a seguir participando del congreso, agradecerles, la verdad es que estuvo muy interesante, y también algo en lo que me quedo pensando es cómo empezamos hablando en la mesa de cómo ampliar un poco la mirada de lo que es el trabajo, no pensarlo solamente en términos de empleo clásico, sino pensar, digamos, las distintas formas de trabajo que hay, a qué sujetos implican, y me parece que está buenísimo también en la presentación de cierre que estemos viendo que desde las estadísticas públicas también se está trabajando y poniendo la mirada en eso, lo cual es un insumo fundamental para quienes nos dedicamos a estudiar el mundo del trabajo. Así que muy contenta con la mesa y agradecerles, y nos seguimos viendo en las próximas instancias del Congreso. Chau a todos.